Nuestro invitado de esta noche ha llegado hace poco al mundo de la política. Asegura que no tiene vocación de permanencia y que su único criterio es el sentido común. Es la cabeza visible de UPyD aquí en Aragón y apuesta, por ejemplo, por la desaparición de las comarcas. Antes de aterrizar en ese partido, ha viajado por todo el mundo, habla 5 idiomas y ahora busca el descanso en un pequeño huerto de pueblo. Entrevista con Carlos Aparicio. Empezamos. Buenas noches, hoy nos acompaña el coordinador de UPyD aquí en Aragón, un partido que tiene representación en Europa, en el Congreso de los Diputados, pero todavía no en las principales instituciones aragonesas. Carlos Aparicio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Aunque no le guste poner etiquetas, por situar al espectador, UPyD en ese espacio de política va de la izquierda a la derecha, ¿dónde lo situamos? Bueno, efectivamente tú lo has dicho, no nos gusta poner etiquetas porque creemos además que los partidos tradicionales se han amparado en esas etiquetas precisamente para engañar a los ciudadanos, es decir, porque yo creo que nosotros creemos que nos tienen que analizar por lo que proponemos y por lo que hacemos, y luego el ciudadano decidirá si nos coloca en la derecha o nos coloca en la izquierda. Nosotros, por ejemplo, pues queremos que la educación sea una competencia central para garantizar la igualdad. ¿Eso es de derechas o es de izquierdas? Queremos simplificar la burocracia, por ejemplo, para las empresas. ¿Eso es de izquierdas o es de derechas? Los impuestos. Hemos visto cómo los partidos tradicionalmente lo que han hecho es ampararse en eso, precisamente en esas etiquetas, para engañar. Y partidos de izquierdas han dejado al país con un montón de parados y partidos de derechas han subido los impuestos. Por lo tanto, a nosotros nos gusta que realmente nos juzguen por lo que proponemos. Y luego ya decidirán los ciudadanos. ¿Y es quizás un partido muy personalista? En este caso, Rosa Díez como principal protagonista. No, para nada. Yo creo que Rosa precisamente ha hecho algo inédito, es decir, dejar un partido por nada cuando ella se fue y montar un partido. Yo creo que ha sido una mujer valiente, una mujer en España y valiente, una mujer que tiene ahora 62 años. Estamos hablando de si es personalista o no, cuando realmente los atributos y la crítica que se le hace a Rosa, si fuese en un hombre sería una virtud. Rosa Díez es una líder y eso lo sabe todo el mundo y puede caer mejor o peor, pero el partido es el partido probablemente más democrático que hay en España y realmente no es Rosa la que decide. Por lo tanto, yo no creo que sea un partido personalista, sino con una líder con personalidad. Pero UPyD habla de regeneración. Quizás eso choca un poco con un líder que lleva toda la vida en política, ¿no? Claro, pero porque para nosotros la regeneración no es solamente las personas. De hecho, nosotros sí que tenemos la regeneración en la limitación de mandatos. Rosa Díez se va a presentar ahora, según ha dicho, a unas primarias. La elegiremos o no, pero ya no se puede presentar más. Yo creo que la verdadera regeneración es las ideas, la nueva política. Y en eso yo creo que Rosa Díez y el partido UPyD creo que sí que aboga por la regeneración. Y hombre, yo creo que decir que una persona lleva mucho tiempo en un sitio es como decirle pues a las mujeres que nos están escuchando, que llevan liderando una empresa mucho tiempo, que tienen que dejarlo. O, por ejemplo, no hablamos de otras líderes. Ahora nadie se plantea que Hillary Clinton, con más de 70 años, pues se va a presentar a dirigir Estados Unidos, o Dilma Rousseff en Brasil, o Bachelet. Estamos hablando de personas que tienen 60 y pico años. Mújica, por ejemplo, en Uruguay. Es decir, no es una cuestión de edad ni de tiempo que lleves en la política, sino de las viejas o las nuevas políticas. No, iba a decir, estamos viendo a Rosa Díez en su visita muy reciente a Zaragoza. Es el caso contrario al suyo, ¿no? Que lleva 3 años más o menos en el mundo de la política. Bueno, yo llevo más o menos desde el 2008 en UPyD, no había estado nunca en política. Yo creo que lo que me ha pasado a mí es lo que le ha pasado a mucha gente, que veía que el país no funcionaba, que las decisiones que se tomaban iban en contra del interés general y que además de hablar en la barra del bar o con los amigos y que pues interesarse por política, pues decide en un momento que puede hacer algo. Y entonces pues entra en este partido político porque coincidía con lo que yo quería y creía que había que hacer en España, es decir, con lo que creía que era necesario. Y insisto, no para ganar o perder elecciones, sino para regenerar y para dar un cambio a la política en España. Y realmente decido pues meterme, que es lo que animo a que hagan los ciudadanos, es decir, que está muy bien. Yo creo que ahora es un momento muy interesante porque los ciudadanos se han interesado de nuevo por la política. Bueno, pues aparte del cabreo, que yo también lo tenía, hay que dar el paso, porque las cosas se cambiarán desde la política.
Pues yo tenía una vida bastante interesante en el sentido de que, bueno, pues tenía trabajo, es decir, viajaba, acompañaba a gente por el mundo para visitar países y luego también daba clases aquí, con lo cual tenía una vida bastante cómoda, entre comillas, y además atractiva, porque a mí siempre me ha gustado mucho viajar, me gusta mucho contactar con otras personas de diferentes culturas, etcétera, con lo cual pues yo tenía una vida bastante tranquila en el sentido, no tranquila en la forma de vida, porque claro, había muchos viajes, sino que realmente pues despreocupada, vivía bastante bien. ¿Y le ha merecido la pena ese cambio? Bueno, cambiar esos viajes por el mundo, a simple vista una vida muy interesante, sí. ¿Por meterse en política? Pues a día de hoy yo diría que no, en ese sentido, porque desde luego no es lo mismo, pero creo que sí que podemos hacer algo muy importante por la gente. Creo que sí que, en ese sentido sí que creo que hemos sido útiles y creo que me siento útil llevando a las instituciones, y es lo que pretendemos, una nueva forma de hacer política. Entonces ya no solo pienso en mí, sino pienso en el futuro y pienso en mi hijo, y entonces pienso en que hay que mejorar esto. Por lo tanto, yo creo que merecerá la pena. Y sin cobrar, por cierto, de su partido. No, sin cobrar. En nuestro partido es curioso, que la gente a veces me lo dice, pero no cobramos realmente nada. Y no cobramos, no ahora. Yo, como te he dicho, llevo desde el 2008 y, lógicamente, he seguido trabajando hasta ahora, hasta hace muy poquito, que ya es imposible porque el partido me demanda mucho más. Pero no cobramos ni un duro. Esto es algo interesante. Es decir, lo hacemos porque creemos en ello. Realmente creemos en ello. Vamos a meternos, es el coordinador general de UPyD en Aragón, vamos a meternos en política, en varios de los temas que van a llevar en su programa. El primero que quiero que veamos es uno que comentó Rosa Díez en esas imágenes cuando visitó Zaragoza, es este. Empezar por lo que sobra, ¿no? Sobran 32 comarcas. Igual esto os va de retro y mis candidatos me miran alucinados y dicen, ya venimos aquí como con el concierto y con el cupo. Pues no, sobran 32 comarcas, sobran un montón de empresas públicas que están dando trabajo efectivamente a los que fueron en las listas y no sacaron el puesto. Hay que fusionar municipios también aquí. Hay que cerrar diputaciones. Hay que hacer lo mismo que hay que hacer en toda España. Desaparición, decía Rosa Díez, de las comarcas en Aragón. Sí, lo tenemos muy claro. No es que lo diga Rosa Díez, es que lo llevamos diciendo aquí mucho tiempo. Es decir, lo decimos los aragoneses en Aragón. Lo digo porque hace poco nos han contestado desde el gobierno de Aragón, poco menos que viene Rosa Díez aquí. No, lo decimos nosotros. Y lo decimos no ahora, sino que lo venimos diciendo ya muchos años. Lógicamente, o sea, y realmente la respuesta que hemos tenido es precisamente esa vieja política. Es decir, nosotros no tenemos complejos. Creemos que en Aragón no falta dinero. Falta dinero siempre, en todas partes, es normal. Pero aquí está mal distribuido. Y aquí lo que hemos hecho es crear chiringuitos políticos administrativos. Es decir, nosotros lo llamamos chiringuitos políticos administrativos. Es decir, hemos tenido una política de perfil bajo y mientras hemos ido creando un conglomerado de estructura administrativa política para colocar a gente. Y las comarcas, realmente, lo que hemos visto, no es que lo digamos nosotros, lo dice la Cámara de Cuentas, es que son opacas, que muchas de las subvenciones se dan a dedo. Y luego, no nos engañemos, hay comarcas donde Presidencia tiene 105.000 euros, donde los órganos de gobierno tienen 94.000 euros. Nosotros no queremos quitar a los asistentes sociales, que a veces se nos dice, y los pobres abuelos, y les da este paternalismo. No, los derechos son de los ciudadanos. Y vivan donde vivan, y si ven en el pueblecito más pequeño de Aragón, hay que llevarle los servicios, en igualdad. Claro, pero lo que hacemos ahora es que nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque la estructura política de colocación de amiguetes, de los consejeros, de los presidentes, de los vicepresidentes, de toda esa estructura, se está llevando una parte importantísima de ese dinero. Y creemos que no es la mejor forma ni de gestionar ni la forma más democrática. ¿Incluimos también esos chiringuitos que dicen las diputaciones? Bueno, nosotros las diputaciones, por supuesto, que las hemos pedido a nivel nacional, donde hay diputaciones. Esto, es decir, no podemos mantener, esto va en relación a nuestro modelo de Estado. Nuestro modelo de Estado es simplificarlo. Es decir, que todas las comunidades tengan las mismas competencias, las mismas, incluso País Vasco, Navarra también las mismas, y luego, por supuesto, que estas diputaciones son, digamos, una rémora antigua, es decir, del centralismo, ¿no?, provincial, etcétera. Nosotros creemos que ahora conviven en España el modelo federal, podría ser alguna de las comunidades autónomas, el confederal de algunas de las comunidades y este centralista de las provincias y las diputaciones. Y por supuesto, y nos ahorraría muchísimo dinero, nos ahorraría más de 6.000 millones de euros al año. Estamos hablando al año. Más cuestiones que cuestiona UPyD de Aragón. La figura del justicia. Bueno, ¿Justicia sí, justicia no?
Bueno, la figura del justicia nosotros consideramos que es algo, digamos, una figura histórica, que a lo mejor como figura histórica pues podría mantenerse, pero lo que ocurre de facto es que es un desahogo. Es decir, lo que ocurre de facto es que los ciudadanos acudimos al justicia, el justicia nos escucha, pero luego después no sucede nada. Y lo que dice el propio justicia, porque es curioso, aquí nosotros somos los que cuestionamos la figura del justicia, es decir, no tanto la figura histórica, sino las funciones que tiene ahora el justicia. Pero luego lo que sucede por los informes del justicia es que los otros partidos que cierran filas en torno a él no le dan la documentación que precisa, no le hacen caso a las recomendaciones, es decir, que nosotros lo cuestionamos, pero los demás no le hacen caso, pero sin embargo lo defienden. Hombre, yo creo que hace falta modernizarse también en Aragón, y si es necesario tener en justicia un defensor del pueblo, al fin y al cabo, con las particularidades que sean, nosotros no lo vemos muy claro, porque ya hay un defensor del pueblo español, hay un defensor del pueblo europeo, pero desde luego no puede seguir así. Pero no puede ser que señas de identidad aragonesas se puedan perder. Bueno, no, si nosotros no estamos hablando de perder la seña de identidad, es decir, si hay que elegir un justicia porque hay que tener la figura del justicia, muy bien, dotémosle de contenido, porque lo que no tiene sentido es tener una seña de identidad a la cual le hemos quitado totalmente contenido y simplemente es un desahogo, porque está muy bien que el justicia nos dé la razón, pero si luego después las administraciones no hacen caso a los consejos del justicia, o si luego las administraciones no le proporcionan la documentación necesaria, no le responden, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Tenemos la figura, pero realmente no le hacemos caso? Con la Cámara de Cuentas supongo que el discurso va a ser parecido, ¿no? Cámara de Cuentas, sí, si son informes vinculantes. Sí, bueno, con la Cámara de Cuentas es un poco diferente porque curiosamente nos hemos dado cuenta, ahora nos estamos dando cuenta, según sus informes, que realmente hay muchas irregularidades en todas las administraciones. Cuando hace la Cámara de Cuentas un informe sobre la DGA, sobre el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre las comarcas es demoledor, sobre los ayuntamientos de más de 8.000 habitantes. Nosotros creemos que la Cámara de Cuentas debe ser un órgano delegado del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, creo que tendría sentido. Y desde luego también por eso tendrían que ser también vinculante, claro, porque si no estaríamos en lo mismo. Estaríamos pagando unos informes muy caros que nos informan muy bien de las irregularidades, insisto, reiteradas, por cierto, de las instituciones, pero realmente no tendría ningún sentido. Por lo tanto, si es una delegación del Tribunal de Cuentas, nos parece muy bien, porque además nos parece muy bien, pero nos hubiera parecido también muy bien que los informes no solamente se hiciesen desde el 2011, sino de todo lo anterior, que hay mucho, y hay mucho que destapar, y los ciudadanos y los aragoneses tenemos mucho que saber de todos esos años donde ya había la Cámara de Cuentas, pero todavía no funcionaba, porque se ha elegido la Cámara de Cuentas de una forma determinada. Por supuesto, la elección de la Cámara de Cuentas estamos totalmente en contra, o sea, de que sea a propuesta de los partidos políticos. No, nosotros creemos que tiene que ser mucho más abierta, mucho más transparente la elección y que se pueda presentar cualquiera que cumpla una serie de requisitos, entre ellos no haber pertenecido a un partido político en los últimos años, como se hace en otros países de Europa, es decir, mayor transparencia y mayor independencia. ¿Es más fácil hacer política desde la oposición, por decirlo de alguna forma, que desde dentro? ¿Este mismo discurso es igual de fácil mantenerlo cuando se está dentro? Bueno, nosotros ya tenemos 150 y pico representantes, es decir, y llevamos a las instituciones lo que decimos fuera. Es decir, nosotros proponemos la reforma de la ley electoral y lo hacemos fuera y lo hacemos también dentro, pero lo hacemos incluso en el País Vasco, donde nos dejaría fuera del Parlamento. Y decimos que vamos a poner políticas sobre la mesa y llega Asturias y tenemos la opción de decidir quién gobierna y ponemos sobre la mesa que hay que hacer unas reformas. Y si no se hacen, nos retiramos. Es decir, que ya lo hacemos. Nosotros en eso sí que creo que somos diferentes. Queremos una nueva forma de hacer política en la que cuando nos sentemos en la mesa de las Cortes a negociar, a apoyar el gobierno que salga y que decidan los ciudadanos, lo que pondremos sea políticas y no reparto de sillones, que es lo que hemos visto hasta ahora. En las últimas legislaturas ha gobernado el PP, el PSOE, el PAR. El PAR siempre lo que hemos visto a tenor de los resultados es que ha conseguido puestos, la presidencia de las Cortes, la comisión bilateral, direcciones generales, etcétera. Nosotros creemos que es la hora de la política y de la nueva forma de hacer política. Por cierto, se me ha olvidado cuando hablamos de las peculiaridades de Aragón. Trasvase del Ebro. ¿Trasvase sí? Trasvase bueno, no. Ahora, que yo sepa, no hay un trasvase sobre la mesa. Nosotros ya dijimos que no al trasvase del Ebro. Lo dijimos aquí y lo dijimos en Murcia. Lo digo porque ahí está la hemeroteca, que nuestros compañeros en Murcia también, porque claro, decirlo aquí a lo mejor es muy fácil, pero decirlo en Murcia a lo mejor es más difícil. Porque nosotros somos un partido nacional. Nacional quiere decir que miramos por el interés de todos los españoles y que decimos lo mismo en todas partes. Entonces nosotros, al trasvase del Ebro que se propuso, dijimos que no. Porque no cumplía ninguno de los objetivos, porque no cumplía ninguno de los reglamentos europeos incluso. Por lo tanto, dijimos claramente que no al trasvase del Ebro que había sobre la mesa. Si en algún momento se pone sobre la mesa otro trasvase del Ebro, pues ya veremos. ¿Cuáles son las aspiraciones políticas de Carlos Aparicio?
Aspiraciones políticas pocas, quiero decir, entre otras cosas porque en nuestro partido tenemos ya limitación de mandatos. Las aspiraciones políticas de UPyD son muchas, son a gobernar. Realmente nuestra aspiración, y para eso nos presentamos, es para gobernar Aragón. Nuestra idea y nuestro objetivo y nuestro programa, que ayer aprobamos y que presentaremos, pues es para gobernar Aragón. Es decir, nos pronunciaremos sobre todo lo referente a lo que es un gobierno de Aragón. Por lo tanto, las expectativas de UPyD son muy, muy amplias. Las de Carlos Aparicio, como persona, realmente no son muy largas, porque además ya le digo que tenemos limitación de mandato. 8 años. 8 años tenemos de limitación. ¿Pero dónde se ve después de mayo? Las elecciones son a final de mayo. ¿En el mes de septiembre, después de verano, dónde se ve? Bueno, si te digo que salimos a ganar, pues lógicamente en el gobierno de Aragón. En ese posible gobierno de Aragón, pactos, UPyD, a priori, ahora, con el tiempo que queda, ¿hacia dónde se inclinaría? ¿Con qué partido sería más proclive para pactar? Nosotros, como he dicho antes, políticas. Vamos a ver lo que presentan los partidos, vamos a ver lo que ponen sobre la mesa y sobre eso decidiremos. Nosotros durante estos años en el Parlamento Nacional hemos votado cosas que venían de todos los partidos políticos, salvo de Amaiur, que por una cuestión de que nosotros no les consideramos dentro del grupo, digamos, democrático, ¿no? Pero hemos votado cosas de todos los partidos. Por lo tanto, vamos a ver lo que se pone sobre la mesa. Es que eso es lo que hay que cambiar. Es decir, yo estaría engañando a los aragoneses si ahora dijera que voy a apoyar a uno o voy a apoyar a otro, porque lo apoyaría a ciegas. Es lo que piden algunos partidos. Algunos partidos piden un acto de fe, es decir, darnos el voto y ya veremos lo que hacemos. No, vamos a ver qué políticas. Por supuesto, no pactaremos con ningún partido que lleve imputados en sus listas. Lo irrenunciable para llegar a un acuerdo es las comarcas que decía, la desaparición de las comarcas. Es la simplificación administrativa. No solamente son las comarcas, son los chiringuitos político-administrativos. Es decir, hay otra serie de entes superfluos, hay empresas públicas que también hay que atajar y que hay que decir, porque luego está en la calle y la gente habla de algunas empresas públicas que nos suponen mucho dinero de pérdidas y que nadie ha atajado. ¿Por qué? Porque todos tienen intereses. Bueno, pues hay que hablar de eso. Hay que hablar de que el dinero tiene que ir a lo necesario, tiene que ir a los ciudadanos, a los aragoneses, a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a los servicios sociales, todo eso, al fomento del empleo, por ejemplo. Si todo ese dinero que tenemos dedicado a estos chiringuitos políticos donde están colocados muchos de los partidos políticos fuese dedicado realmente a políticas de interés del ciudadano, realmente Aragón cambiaría radicalmente. A la educación, por ejemplo, tenemos un problema ahora de falta de colegios, de falta de institutos, de algunos barrios que se han realmente diseñado sin pensar en los ciudadanos, simplemente la especulación inmobiliaria. Hay que atajar eso y hay que dedicar dinero a eso, a lo importante. Supongo que en esta forma de ver la política tiene mucho que ver esa vida anterior a la política. Yo decía en la presentación que ha viajado por todo el mundo, es licenciado en Historia, daba clases en países diferentes de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, con grupos de personas mayores. Supongo que esa forma de ver mundo al final tiene que influir también en una visión quizás menos localista, ¿no? Sí, por supuesto, menos localista, pero eso no quiere decir que uno no quiera a su tierra, es decir, la tierra donde vive sobre todo, y que no quiera a su gente, porque al fin y al cabo uno se siente del lugar donde se siente bien, ¿no? Pero por supuesto que sí, pero en ese sentido lo que yo quiero es modernizar Aragón. Creo que es necesario modernizar Aragón. Creo que ese caciquismo que hay aquí partidista realmente tiene rehenes realmente a sectores de la población, porque son a los que les da presupuesto, y que creo que hay que modernizarlo. Aragón es moderno, hay gente aquí muy muy preparada a la que no se le da oportunidad, hay gente a la que hay que facilitarle las cosas para que realmente pueda demostrar todo lo que tiene, y Aragón no somos más que nadie, pero desde luego menos que nadie, y hay que modernizarlo, hay que abrirlo al mundo. El mundo es global, el mundo ha cambiado, tenemos que mirar al mundo de otra forma, no mirarnos solamente el ombligo, sino mirar lo que nosotros podemos dar al mundo y lo que el mundo nos puede dar a Aragón. Por cierto, habla 5 idiomas, algo que no es habitual en el mundo de la política. Bueno, me entiendo en 5 idiomas, claro. Ten en cuenta que, como tú has dicho, he viajado mucho y el trabajo era precisamente eso, ir a distintos países con los que me tenía que comunicar. Me tenía que comunicar y eso es una de las cosas que realmente más disfruto, ¿no? Cuando hablo con gente que tiene pensamientos diferentes, ni mejores ni peores, que vive de forma diferente y no vive peor, ni es menos feliz, ni nada de eso. Y para eso el idioma pues ayuda muchísimo, claro. Después de viajar por todo el mundo, ahora llega aquí y quiere tocar tierra, ¿no? Volver un poco a los orígenes. Sí, bueno, llego aquí, no, yo he estado siempre, es decir, llevo mucho tiempo aquí, es decir, yo me iba y volvía, trabajaba una parte del año y la otra estaba aquí dando clases, es decir, yo vivo aquí y estuve en la Recopa del Zaragoza en París, en el Parque de los Príncipes, es decir, ¿sabes? Quiero decir, yo he estado aquí siempre, no es que vuelva, simplemente que ahora, lógicamente, no puedo ejercer esa profesión. Yo me refería a tocar tierra en el sentido casi literal. Quiero que vayamos a un sitio. Este es un pequeño pueblo, Villafelice, cerca de Calatayud, más o menos.
en el que se compra una pequeña casa, aunque no esté ahí, ¿no? Y con Sí, su sí. huerto. Sí. No, realmente estoy encantado. Ahí salía el bar, el alcalde, Agustín. Es decir, bueno, es un pueblo pequeño, es un pueblo, pues, un pueblo muy aragonés en ese sentido, donde realmente tienes ese contacto con la gente que a mí realmente me ha sorprendido. Y te lo digo sinceramente, la gente es muy buena y tiene muy buen corazón. Y realmente a nosotros nos ha acogido muy, muy bien. Y yo hablo pues con Aurelio, con Hilario, con José María, con Agustín, con Fernando, el del bar, con Amelia, con Amalia, con todo el mundo. Y realmente me siento fenomenal. ¿Y qué se recogerá del huerto? Ahora está un poco parado. Ahora hay poca cosa, ¿no? Ahora hay poca cosa. Ten en cuenta que, claro, ahora es invierno. Bueno, sí, acelgas hay siempre más o menos, pero yo planté a finales de noviembre, ya plantas las habas, bisaltos también puedes plantar, todo esto, las berzas, los brócolis y todo eso. Pasa que ahora, hace unos meses que no puedo ir, pero desde luego iré porque realmente me gusta mucho, realmente. O sea, se planta ahora para recoger en... Bueno, ahora parecido a la política, además, ¿no? Sí, pero un poquito antes. Se puede, las habas depende de cuando vengan y eso pues se pueden recoger pues ahora, abril, o así. Luego ahora ya pronto, en marzo, hay que empezar a plantar las patatas y hay que empezar a plantar cosas y hay que ir al vivero de Calatayud a comprarlo y todas esas cosas. En política también se planta ahora para recoger después de las elecciones. Contrasta mucho, ¿no? Esa vida puede ser un poquito más tranquila en un pueblo, en un huerto, con la vida que lleva un político cuando quedan 3-4 meses para las elecciones, ¿no? Sí, claro, demanda mucho. Es decir, nosotros hemos pasado de, digamos, estar pero no estar, y ahora realmente pues nos demandan mucho, pero nosotros medimos mucho realmente nuestras expectativas en función de lo que nos demanda la sociedad. No solamente también los medios de comunicación, que cada vez nos demandan afortunadamente más, sino la sociedad, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de entes, etcétera, pues UNICEF, la ONCE, TEFA, ATADES, etcétera. Entonces, reunirse con esa gente, es decir, que esa gente te transmita sus problemas, que te transmita sus expectativas y realmente compartir con ellos, y creo que compartimos muchas cosas, porque nosotros somos un partido muy social, ¿eh? Realmente quizá la imagen que hemos dado ha sido pues la de vertebración de España, defensa de los intereses generales, la igualdad, pero luego tenemos muchas propuestas sociales a favor por supuesto, en contra de los desahucios, a favor de que el dinero se devuelva, todo lo que se les ha robado a los de las preferentes y todo esto. Tenemos una muy social, es decir, también de ayuda realmente al necesitado, y yo creo que esas sociedades, esas entidades, pues creo que nos escuchan y nosotros les escuchamos también. En esas expectativas, la última que tenemos es el CIS, que salió la semana pasada. A nivel nacional, para UPyD, el CIS le daba un 4,6% de los votos. ¿Aquí en Aragón manejan también encuestas o sensaciones? Las sensaciones. Nosotros no tenemos dinero para hacer encuestas, y realmente creemos que, bueno, las encuestas marcan pues una foto fija en ese momento. Este CIS, por cierto, si lo comparamos con el CIS que había 2-3 meses antes de las elecciones del 2011, pues hemos crecido un 50 y pico %. Es decir, bueno, es una forma optimista de verlo. Realmente yo creo que UPyD va a ser una gran sorpresa, también en Aragón. Yo percibo, por cuando hablo con la gente, que realmente es esa gente que quiere cambiar realmente las cosas, pero profundamente institucional, con respeto institucional. Es decir, nosotros queremos acabar con la vieja política, pero realmente desde el respeto de las instituciones. Y yo creo que la gente quiere eso, no quiere aventuras y no quiere la vieja política. Por lo tanto, nosotros ahí creo que hemos demostrado que somos un partido que tenemos programa, que tenemos equipo, que tenemos gente, que llevamos gente trabajando, y que en nuestra sede todos los miércoles se reúnen 50-60 personas, y que realmente tenemos un proyecto para Aragón, y creo que eso se percibe. Lo que tiene es buen gusto musical, porque vamos a ir terminando y lo vamos a hacer como siempre con música. En este caso, esta es la canción que ha elegido, que sería una de las que también elegiría. Es Coldplay, una del último disco, parece que es, ¿no? Sí, es el último. El primer single igual, del disco. ¿Por qué? Porque esta canción que... Bueno, porque es una canción, en realidad es una canción de amor, es una canción de amor moderna, y es una canción que, como se puede ver en el vídeo, pues es de personas, podríamos llamarle casi perroflauta, ¿no? Alguien, un músico callejero que va por la calle con todos los instrumentos. Este vídeo además se graba en Sydney, es decir, con gente que convocan por Twitter, es decir, es una cosa nueva, moderna, en la que sale gente de diferentes razas, de diferentes creencias, de diferentes culturas. Es decir, yo creo que marca un poco en lo que estamos ahora, ¿no? Es una canción moderna que gusta en todo el mundo, que puede gustar igual a un chaval japonés, como a un americano, como a uno de aquí de Aragón, de cualquiera de los pueblos. Y yo creo que, bueno, pues define un poco, ¿no?, el arco iris del
el paraguas también, eso en el que cabemos todos, independientemente de cómo seamos, de lo que pensemos, ¿no? Pues yo creo que es una canción que representa mucho esta nueva forma de hacer política que queremos y esta, digamos, de esta gente normal como yo y normal como muchos aragoneses que quieren otra forma y otro Aragón para sus hijos y para sus familiares. ¿Los habéis de concierto? ¿Estuvieron en España no hace mucho? Sí, pero no estuve, no pude ir, pero vamos, sí que me gusta. El deporte también le gusta, ¿verdad? Sí. El fútbol. Sí, el fútbol. Porque nos vamos a despedir ya, pero ahora llega el avispero. Carlos Aparicio, ha sido un placer tenerlo igualmente, aquí. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes, por supuesto. Y lo dicho, se quedan con el deporte, no se vayan, en la mejor compañía, como siempre, en la de Aragón TV. Gracias y buenas noches.